En esta siguiente lección, que va a ser la lección número 3 del curso de diseño de moldes, vamos a aprender a importar y a reparar geometría. Si ustedes recuerdan, en las dos lecciones pasadas hemos venido hablando de que muchas de las ocasiones que nosotros tenemos que crear un molde, pues la pieza o el diseño no fue creado por nosotros. Muchas veces también en la realidad, para los que se dedican a la fabricación de moldes, pues van a recibir una pieza final de la cual les piden que generen el molde. Entonces, esa pieza puede haber sido realizada en algún otro software de diseño, por ejemplo en CATIA, en Inventor, en Unigraphics, en Solid Edge, incluso en AutoCAD, en 3D. Entonces, nosotros podemos trabajar con estas piezas sin ningún problema, pero dentro del programa se le llama una importación de archivo. Y algunas ocasiones existen algunos problemas en esa importación. Como no fue hecha directamente en el mismo programa, pues existen algunos problemas de transferencia, por ejemplo que algunas caras están separadas. Al momento de que yo tengo algunas caras separadas en un sólido, pues eso se convierte en una superficie. O también, por ejemplo, algunas caras con algunas hendiduras, como si físicamente golpeáramos la pieza, y eso el programa lo considera como un defecto en la importación. Entonces vamos a comprender de manera básica los factores que afectan a la transferencia entre archivos CAD entre sistemas. Obviamente archivos CAD de diferentes sistemas, por ejemplo un STEP, un parasólido. Vamos a importar sólidos sin la geometría de una superficie desde trayectos diferentes. Vamos a diagnosticar y reparar problemas de una geometría importada. Recuerden que el comando que nos ayuda a poder reparar los problemas de este tipo de geometría se llama diagnóstico de la importación. Y al momento de que yo abro una pieza importada, el programa automáticamente me pregunta si yo quiero correrlo para verificar que no existe algún problema con lo que comentábamos al inicio de esta lección. Separación entre caras o algunas caras con hendiduras. Vamos a comprender las relaciones que existen entre las superficies y los modelos sólidos. Vamos a hacer ahí un pequeño ejercicio de un círculo extruido como sólido y un círculo extruido como superficie. Al final nos vamos a dar cuenta que yo puedo convertir esa superficie en un sólido y viceversa también, ¿no? Si yo quiero convertir el sólido en superficie, también existen dentro del programa algunos comandos que me permiten hacerlo. Y por último vamos a reparar y editar geometría usando algunas técnicas manuales como por ejemplo cortar y algunas técnicas de modelado de superficies manual. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de algunos conceptos que vamos a estar revisando en esta lección. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la geometría y la topología. ¿Qué es la geometría? La geometría en un sólido pues me describe la forma. Entonces, la geometría está formada por puntos, por líneas y por planos. Y la topología me describe elementos geométricos, por ejemplo, vértices, aristas y caras. Entonces, un poquito abajo me ponen estos ejemplos donde me dicen que lo que yo tengo aquí son los siguientes cuatro sólidos que me dicen que topológicamente son iguales, pero geométricamente son diferentes. ¿Por qué topológicamente? Porque si ustedes cuentan, la cantidad de caras son las mismas, la cantidad de vértices también y la cantidad de aristas también. Por lo tanto, topológicamente son iguales, pero como decíamos hace un rato, la geometría me describe la forma y si ustedes se dan cuenta, pues geométricamente todos son diferentes. Y lo mismo considerado para las imágenes de la parte de abajo. Entonces, un sólido nosotros ya sabemos que es algo que tiene espesor, que tiene peso, y una superficie pues simplemente sería algo que no te maneja espesor ni peso, ¿no? Entonces, vamos a empezar a diferenciar en el programa qué es una cosa y la otra. Por lo tanto, vamos a crear en el programa, me voy a ir a archivo nuevo, voy a seleccionar un archivo de pieza y voy a crear un círculo de diámetro con 25 milímetros. Ese círculo lo voy a extruir. Entonces, en el plano de planta voy a abrir un croquis sobre él y voy a crear ese círculo que les comentaba, ¿no? Entonces, ahí estamos en el origen. El diámetro de ese círculo va a ser de 25 milímetros. Entonces recuerden que la nueva función, ahí tiene 105, tiene un autoajustar, en donde no cambia el tamaño, no se ve que se haga más pequeño, pero sí lo modifica en realidad. Entonces son los 25 milímetros, me voy a las operaciones de extruir y voy a extruir 25 milímetros en la dirección de Y positivo. Entonces ahí lo tengo. Obviamente nosotros sabemos que eso es un sólido, ¿no? Si yo hago una vista de sección, pues automáticamente me puedo dar cuenta que esto está de manera sólida. Entonces, si yo hago lo mismo en otro archivo, pero en lugar de extruir saliente voy a extruir superficie, vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces abro un croquis nuevo aquí. Exactamente lo mismo que hace un rato, selecciono mi herramienta de círculo y la voy a acotar con el valor de 25 milímetros como el otro. Y aquí, en lugar de irme a operaciones para extruir saliente, lo que voy a hacer es irme a superficies para seleccionar mi comando de extruir superficie. Entonces aquí también va a ser de 25 milímetros, ahí ya lo tengo, presiono mi botón de aceptar. Entonces
Obviamente me voy a dar cuenta pues que esto no tiene un espesor. ¿Por qué? Porque fue extruido como una superficie. Ahora, en cualquier momento, aunque yo tenga una superficie, esto lo puedo convertir aquí a un sólido. Hay algunos comandos dentro de la barra de herramientas de superficie que me permiten, por ejemplo, generarle tapas, una tapa en la parte superior y una tapa en la parte inferior. Vamos a empezar con la parte superior. Si yo selecciono esta arista sin ni siquiera croquisar, no hacer nada más que seleccionar la arista, puedo seleccionar la opción de superficie plana. Automáticamente me está seleccionando o tomando como referencia la arista preseleccionada, y únicamente lo que tengo que hacer es presionar mi botón de aceptar, y ahí automáticamente le estaría poniendo una tapa. Eso no quiere decir que se esté convirtiendo en sólido, simplemente estoy tapando, ¿no? Entonces me faltaría generar una tapa en la parte de abajo. La podemos generar también con algún otro comando. Por ejemplo, si yo hago un croquis nuevamente en el plano de planta y creo un cuadrado, en este caso que sea tangente con el perímetro del círculo, por ejemplo selecciono esta línea vertical, mantengo presionado control, selecciono la arista y me da la opción de poder hacerlos tangentes, ¿no? Lo mismo para la parte superior o inferior, ¿no? Si yo selecciono esta línea y esta arista, puedo hacerlos ¿qué? Tangentes, y ahí quedaría ya completamente definido. Y lo que voy a hacer es generar lo mismo que hace un rato. En la parte de superficie es una superficie plana. Pude haberlo hecho como hace un rato, ¿no? Generar la tapa automáticamente, pero bueno, ahí voy a presionar el botón de aceptar. Lo que queremos que ustedes aprendan es que existen algunas herramientas que me permiten cortar también. Entonces yo quiero cortar el excedente, que sería pues las pestañitas que salen de la forma circular. Entonces hay un comando dentro de la barra de herramientas de superficies que me permite realizar eso, se llama recortar superficie. Vamos a ver la opción de estándar. Yo le tengo que indicar cuál sería la herramienta de recorte. Voy a tocar el cilindro y le tengo que indicar que conserve las selecciones. Lo que yo seleccione sería lo que va a conservar. En este caso quiero conservar lo que se está iluminando en color naranja, y lo demás me lo quitaría. Allá me aparece el mouse. Eso me indica que si yo doy clic en el botón secundario, en el clic derecho, lo que estaría haciendo es salir del comando. Y ahí ya lo tengo, ¿no? Sigue siendo esto que una superficie, ¿no? Si yo le hago una vista de sección, pues me puedo dar cuenta cómo esto se mantiene hueco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues esas superficies, cuando están completamente juntas, cuando no hay espacio entre ellas, me puede dar la opción de coserlas y convertirlas en sólido de manera automática. Entonces, si yo selecciono mi comando de coser, vean que sigo trabajando en la barra de herramientas de superficies, lo voy a seleccionar, voy a indicarle qué superficies son las que quiero coser. Lo puedo hacer del árbol de historia desplegable o puedo seleccionarlas en el área de gráficos. Voy a tocar esta cara, esta otra cara y esta otra cara, y ahí le voy a decir que yo lo que quiero es crear un sólido. Aquí puedo indicarle algunas referencias, si hubiera una superficie concatenada, en este caso no existe, las tres están unidas. Voy a presionar mi botón de aceptar, y ahí lo que tengo que ver cuando yo presione mi botón de vista de sección es que a final de cuentas lo que empezó como una superficie ya es un sólido. Lo veo de manera visual, y también aquí puedo revisar que en la barra de herramientas, en el árbol de historia ya no existe ninguna carpeta que diga superficies, ¿no? Sino absolutamente lo único que tengo es un sólido. Entonces en cualquier momento yo puedo llegar de alguna superficie a un sólido. Entonces únicamente nos sirvieron estos ejemplos para revisar esa parte. Vamos a cerrarlo, le digo que no lo voy a guardar, voy a cerrarlo, le digo que no lo voy a guardar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es abrir un archivo. Recuerden que los archivos que yo estoy utilizando de este lado, en este caso estamos en la lección número 3, en la parte de caso de estudio. Aquí lo único que voy a encontrar va a ser, déjenme revisar, va a ser la parte de generar o ver lo que son las piezas. Entonces aquí únicamente voy a poder ver piezas o ensambles. Algún otro archivo, por ejemplo dibujo de otra extensión, un parasólido, un step, lo voy a tener que ir a abrir de la forma tradicional, es decir, el menú de cascada archivo, y seleccionar la opción de abrir. Entonces lo que voy a hacer es ir a buscar el lugar en donde tengo estos archivos. Vamos a ir a la lección número 3, la parte de caso de estudio, y vamos a decir que lo que quiero es todos los archivos, ¿no? Entonces hay un archivo aquí que se llama base frame, que me va a servir, es un archivo con extensión .stp. Lo que vamos a revisar ahorita son los problemas que pueden existir al momento de que yo importo archivos que obviamente no fueron realizados dentro de SolidWorks. Entonces le doy doble clic a esta parte, ahí se va a empezar a abrir, empieza un proceso de importación, y cuando termine pues me va a mostrar la pantalla con lo que encontró en el programa o en el diagnóstico de la importación. Me dice, ¿desea ejecutar el diagnóstico de importación de esta pieza? Ya comentábamos hace un rato que esto se genera cuando yo tengo una pieza importada, únicamente me lo va a preguntar. Entonces si yo quiero revisar que no existan problemas con las caras, tengo que decirle que sí lo realice. Entonces ahí me dice que encuentra 3 problemas con lo que es este sólido o superficie, aún no lo sabemos. Entonces si yo le doy un clic derecho, puedo decirle que amplíe la selección y me va a llevar de manera más cercana al lugar en donde encuentra el error. Ahí a simple vista pues no se ve mucho problema, sin embargo pues puede que exista separación entre cada una de las caras. Vamos a ver el segundo, le digo que quiero ampliar la selección,
ahí nuevamente me genera algún problema, y el tercero nuevamente selecciono ampliar selección y me lleva a la parte donde está. Entonces, como les comentaba, el problema puede ser que estas caras, por ejemplo, esta cara no está unida a la de la izquierda o a la de la derecha, y eso me genera que se convierta en una superficie, ¿no? Entonces, recuerden que el comando de diagnóstico de la importación me permite poder presionar una opción que se llama intentar reparar todo, para que el programa automáticamente trate de reparar todos los errores que encuentra cuando importo la pieza. Voy a presionar intentar reparar todo y me va a mostrar un resumen de qué fue lo que pudo hacer. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, hubo como que un cambio en esta parte y me dice que ya reparó todo. Vamos a ver qué cara. Esta cara ya ha sido reparada, a excepción de cuál. Voy a ir a ampliar la selección y este de aquí pues sigue teniendo problemas. Cuando el programa no puede repararlos de manera automática, yo tengo que hacer algunas cosas de forma manual. Entonces, ya de aquí pues no podría hacer nada. Voy a presionar mi botón de aceptar. Me dice que si deseo proceder con el reconocimiento de operaciones. Recuerden que esto es un complemento que tienen las licencias premium, que me permiten poder generarle un árbol de historia a mi pieza. Esto, como no es hecho dentro de SolidWorks, pues no tiene su árbol de historia. Si yo lo quiero editar, pues tendría que utilizar algunas técnicas, por ejemplo, de mover cara, de equidistanciar cara, pero editarlo como tal en su árbol de historia pues no puedo. Y con la opción de FeatureWorks me da la oportunidad de poder generar un árbol de historia. Sin embargo, lo hace para operaciones muy simples, por ejemplo, barrenos, extrusiones, cortes, chaflanes, redondeos. Pero para una operación compleja o una pieza compleja, le voy a decir que no, como esta, que no es tan sencilla. Imagínense, puede llevar un barrido para generar lo que es este trayecto. No podría generar absolutamente nada de eso. Entonces voy a cambiar el estilo de visualización, es sombreado con aristas, y voy a ver que el programa en esta parte sigue existiendo. Entonces, si el problema sigue existiendo, si ustedes se dan cuenta, ahí parece como si tuviera ciertas hendiduras la cara, ¿no? Se ve como si estuviera golpeada. Entonces, si yo quiero generar el molde de esta pieza, pues primero debo reparar los problemas que existan, pues si no, se vería de esta manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a tener que repararlo de forma manual. Lo que voy a generar es un comando de eliminar cara, para poder quitar esta cara y yo después crearla de manera individual y después coser y volver esto un sólido. Entonces, si se dan cuenta, hace un rato automáticamente cuando abrí lo que fue la pieza me pidió realizar el diagnóstico de la importación. Si en algún momento ustedes quieren volver a realizarlo, lo único que tienen que hacer es dar clic derecho sobre el icono de sólido importado, y ahí nuevamente tendrían disponible la opción de diagnóstico de importación, ¿no? Que otra vez me va a decir que existe una cara con algunos problemas. Entonces ahí salgo en la X y voy a seleccionar la cara. ¿Por qué la voy a seleccionar? Porque voy a seleccionar mi comando de eliminar cara. Entonces vamos a ver qué opciones me presenta en la parte de eliminar cara. Me dice eliminar únicamente, que sería quitarla y convertir todo esto en una superficie; eliminar y emparchar; eliminar y rellenar. Entonces, si yo selecciono eliminar y emparchar, voy a intentar salir y no me da ninguna opción. Me dice que no se puede emparchar debido a las condiciones de geometría. Recuerden que esta opción siempre es la más adecuada, ya que me permite tener lo que sería la curvatura, o continuar con la curvatura definida por las aristas. Si yo presiono eliminar o rellenar, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le voy a decir que me muestre la vista preliminar. Está tardando un poquito, vamos a esperar. Parece que se está pasmando un poco el programa. Voy a esperar ahí. Bueno, ahí ya lo rellenó a final de cuentas, pero miren, se notan incluso mucho más defectos que hace un rato, ¿no? Se ve como si esto estuviera golpeado. Entonces voy a editar el comando de eliminar cara para decirle que únicamente la quiero eliminar. Al momento de eliminarla, pues la va a quitar y todo esto se convierte en ¿qué? En un conjunto de superficies. Entonces, yo lo que puedo hacer es un comando de recubrir superficie, que me permite decirle que siga esta arista, esta otra arista, y que al final la arista de la parte superior se convierta en una curva guía. Entonces ese comando de recubrir superficie lo puedo encontrar en mi barra de herramientas de superficie. Lo voy a seleccionar esta arista, esta otra arista. Voy a decirle que quiero que se genere, ahí está ya. Estoy jalando los puntos porque recuerden que tienen que estar alineados como en los sólidos para que me muestre la vista preliminar. Y por último le voy a indicar que la arista de arriba es una curva guía, y ahí ya lo tendría, ¿no? Entonces, aquí tengo algunas condiciones. Por ejemplo, en esas condiciones de aquí, y puedo definir cómo va a ser el recubrimiento. Yo lo voy a dejar hasta la siguiente guía y vamos a ver que ahí pues me sigue marcando algunos errores. Incluso ahí se rompe, ¿no? Entonces voy a darle clic derecho, edito la operación, y hay una opción que se llama global, que me permite definir una forma mucho más suavizada. Entonces ahí ya presioné global, voy a presionar mi botón de aceptar y ahí me voy a dar cuenta pues que esa opción fue la mejor, porque se ve la cara sin ningún problema, ¿no? Se ve mucho más suavizada, se ve sin ninguna hendidura. Y ahora lo que tendría que hacer pues sería coser todo esto, ¿no? Para convertirlo en un sólido.
Entonces, ¿cuántas superficies tengo? Digo que dice el árbol de historia que tengo 2, las voy a seleccionar con control y clic y me voy a ir a mi comando de coser superficie. Y ahí me va a dar la opción de crear sólido, le voy a decir que si quiero crearlo, presiono mi botón de aceptar y a final de cuentas lo que ya tendría como resultado sería efectivamente eso, ¿no? Un sólido. Entonces, volvemos al punto de que esta pieza no es importada. Imagínense que yo quiera eliminar lo que sería todo este barreno, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Pues no habría otra opción más que presionar mi botón de eliminar cara y decirle que yo quiero quitar el barreno, obviamente seleccionando todo lo que lo define, ¿no? Estoy seleccionando todo el conjunto de aristas que define el barreno. Voy a tocar la de acá, ahí serían todas esos conjuntos de aristas definen el barreno y voy a seleccionar la opción de eliminar y emparchar para tratar de que siga esta cara como si fuera una cara plana. Y presiono mi botón de aceptar y pues a final de cuentas sí lo hace, ¿no? No se ve ahí mucha diferencia, únicamente pues la forma cambió un poquito en esta parte de aquí, eso sí ya no se podría arreglar a menos de que se elimine el redondo y se vuelva a hacer, pero pues a final de cuentas la pieza quedó muy bien en esta parte como si no hubiera tenido nada, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con piezas importadas es muy común que tenga que utilizar algunos comandos de eliminar cara, crear superficies de manera manual cuando no puedo solucionarlo con el comando de diagnóstico de la importación, coser y convertir en un sólido y eliminar caras para quitar algunos detalles, ¿no? En las lecciones pasadas vimos también que existe un comando dentro de la barra de herramientas de moldes que se llama mover cara. Entonces, en conclusión, todos estos comandos me van a servir ¿para qué? Para poder trabajar con sólidos importados, para poder editarlos y para poder hacerle los cambios que yo necesito para la generación de un molde. Entonces, esto sería todo en la lección número 3. Recuerden enviar los ejercicios al correo que cada uno de sus instructores les haya proporcionado. Por mi parte sería todo. Gracias.